saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección de cada 15 días, no es bíblico. Aleluya. No es bíblico. ¿Sabía usted que no es bíblico la salvación universalista? Pero que tampoco es bíblico la salvación segregada. No le estoy entendiendo, pastor. Le explico. No es bíblico que al fin de los días todo el mundo será salvo. Esa te la inventó Roma. Pero tampoco es bíblico que Cristo murió solo por un grupito especial. En el no es bíblico de hoy, quiero posicionar conforme a Biblia lo que sí es bíblico. Hay una oferta de salvación universal, pero se concretará solo para aquellos que reciban esa oferta de amor. Entonces, el título de este no es bíblico es el siguiente: no es bíblico presentar a un Dios que hace acepción de personas. No es bíblico presentar a un Dios que hace acepción de personas. Y vamos a poner un versículo como base para desarrollarlo y para descartar de cuajo esta perversa doctrina hipercalvinista. No se olvide que hay dos grandes sistemas teológicos que han estado en debate por siglos: el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo surgió como una respuesta al arminianismo. El arminianismo presentó 5 puntos doctrinales respecto de salvación, y el calvinismo presentó 5 puntos que refutan. Y cuando hablamos de hipercalvinismo es cuando hay doctrinas exageradas desde este lado de la interpretación de la salvación conforme a Biblia. Y una de las doctrinas más depravadas que presentan es la doctrina de la doble predestinación. Dios escoge a un grupo antojadizamente para llevarlo al cielo y escoge a otro grupo muy diferente de antemano para enviarlo al infierno. Pero quiero de entradita posicionar algo hacia mi propia vida y mis convicciones conforme a Biblia. Ni calvinista ni arminiano. El calvinista va a decirte salvo, siempre salvo. Tú ya naciste salvo. Y no importa lo que hagas, ya naciste salvo. Y no importa lo que dejes de hacer, ya eres salvo. En su contraparte, jamás he estado de acuerdo con el arminianismo de dudar siempre, absolutamente siempre, de una salvación. Con temor, con duda, que en cualquier momento la puedo perder. Desde lo muy personal, buscando un equilibrio bíblico, porque estas dos doctrinas son extremas y son peligrosas, en el equilibrio bíblico he aprendido y entendido que el fundamento de la salvación es el nuevo nacimiento. Y todo mi sustento y descanso de salvación reposan en Cristo, porque Él es el reposo del hombre. Y no está en mí entrar en cuestionamiento de salvación que se pierde o se gana. Es un debate absurdo. Pero tampoco puedo ser un hombre que dude constantemente de mi salvación, porque caso contrario no podría predicar con la autoridad de Dios de presentar a un Cristo que salva. Si yo dudo que la salvación depende de Cristo, no estoy autorizado a predicar de un Cristo que salva. Pero si por el contrario yo pretendo declarar que Dios hace acepción de personas y que ya de antemano, no importa lo que tú hagas, eres salvo igual, y no importa lo que tú pretendas, estás condenado igual, eso es diabólico, perverso, antibíblico.
Acompáñenme a San Juan capítulo 3, versículo 16. Y después avanzaremos los versículos siguientes hasta el versículo 21. ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Lo primero, ¿de qué manera amó Dios al mundo? Primero, de una manera más allá del entendimiento y la lógica humana. Segundo, de una manera extraordinaria, que es tanto incondicional como condicional. De una manera incondicional porque no había mérito para que accediéramos a la salvación, pero al mismo tiempo condicional, porque esa salvación está condicionada por la fe, que es la llave que activa la gracia de salvación. El apóstol Pablo en Efesios lo presenta muy bien. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. La salvación es por gracia, a través de la fe, donde la obra humana no justificará jamás al hombre. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahora, ¿cuál es el don? ¿La fe o la salvación? Por supuesto que la salvación. Ahora, obviamente Dios también va a impartir una capacidad para que tengamos fe. Pero no estamos total y absolutamente depravados como presenta el calvinismo. Porque igual, desde el instinto, el ser humano tiene la idea y la noción de Dios. Entonces ya estamos claros una manera más allá de la lógica del entendimiento. Porque Dios, el Padre, va a enviar a su Hijo, el justo, a morir en el lugar de los injustos, el santo en lugar de los pecadores, el perfecto, sin mancha en lugar de los malditos. ¿Cuál es el concepto de mundo? Hay al menos 2 o 3 conceptos de mundo en Biblia. Hay un mundo creado, hay un mundo como sistema y hay un mundo humanidad. Aquí está hablando principalmente del mundo humanidad. Está hablando del elemento humano. Este mundo aquí es la humanidad. Y yo hago una pregunta para entender que no es bíblico esto de la doble predestinación. Cuando Adán muere, y lo presenta el apóstol Pablo, en Romanos 5:12 en adelante, después refuerza la idea en 1 Corintios 15. Cuando Adán muere, respóndame usted, ¿murió solo una parte de la humanidad o toda la humanidad? ¿Qué me dice usted? Bien, muy bien, se nota que estudia. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán y Eva se transmitió a todas las generaciones y este fue el efecto ficha de dominó. Cayó la primera ficha de dominó y caerá hasta la última ficha de dominó en la fila. Generación tras generación, destituidos, muertos. Y muerto no significa que estemos aniquilados, muerto significa que estamos separados. El hombre nace separado de Dios. Entonces, elementalmente, y escúchemelo bien, elementalmente nadie desde esa perspectiva nace salvo. Descartemos el salvo siempre salvo. Todos nacemos rumbo al infierno porque estábamos destituidos. Pero vamos a ver en la secuencia que sigue San Juan 3:16 que Dios va a salir al encuentro a los que Él en su mente infinita de antemano ya conoció. Está muy mal presentada la doctrina de la predestinación o de la elección. No es que Dios de antemano preparó individuos para que formasen un grupo, individuos especiales, que sin importar que sean los más depravados, Dios ya los considera salvos.
ni tampoco un grupo de individuos que aunque pretendan de Dios, no importa, Dios ya los tiene condenados. No, eso es perverso. Nacemos todos en esencia caminando al infierno. Hasta el bebé más hermoso, la bebé más hermosa que usted vea, ya nacemos caminando hacia ese lugar. Pero así como Adán muere y todos hemos muerto con él, hagamos el ejercicio inverso. Si por la muerte de Adán todos hemos muerto, en esencia, elementalmente, por la muerte de Cristo, ¿solo un grupito es vivificado? ¡Yuhu! La lógica aplica exactamente igual a la inversa. Si por la muerte de uno todos han muerto, enseña el apóstol Pablo, por eso lea Romanos 5. Si por la muerte de uno todos han muerto, el primer Adán, por la muerte del segundo, el postrer Adán, todos seremos vivificados. Pero aquí hay que descartar el universalismo que te enseñó Roma. No todos los perritos van al cielo, ese te la vendió Walt Disney. Para que se haga efectiva esa salvación, Dios ha facultado un libre albedrío, pero aquí empieza el problema. El calvinismo principalmente no entiende esto y ponen en un ring de boxeo a dos contrincantes. En este rincón, la soberanía de Dios, y en este otro rincón, el libre albedrío humano, y los echan a pelear, y siempre va a ganar la soberanía de Dios. Y se los concedo, Dios es soberano, eso es indudable. Quien no considera a Dios soberano no está siguiendo, alabando ni glorificando a Dios verdadero. En eso estamos correctos. Pero me van a negar los señores calvinistas que el ser humano tiene libre albedrío. No, todo lo que hace el ser humano está regido y obligado por Dios. Están presentando un Dios dictador y titiritero. No se olviden que el que es dictador y que actúa como titiritero, que nos manipula, es el diablo, no nuestro Dios. Nuestro Dios sugiere. Para eso está el Espíritu Santo, que va a convencer de pecado, justicia y juicio. Si naciésemos salvos, siempre salvos, ¿para qué el Espíritu Santo se va a tomar la molestia de convencernos? ¿Convencernos de qué? Si pesa todo, vamos a ser salvos. Convencernos para que decidamos por Cristo. ¿Cómo no lo entienden? Entonces no es soberanía de Dios versus libre albedrío humano. Es soberanía por libre albedrío humano es igual salvación. Hay que cambiar la fórmula. En la ecuación de Dios es por soberanía divina, por libre albedrío humano es igual salvación. Todo el peso salvífico lo puso Dios, pero Dios también determinó en el hombre la capacidad de decidir. ¿O cómo vamos a negar todos los pasajes antiguos testamentarios donde el trato de Dios con Israel es el perfil del trato de Cristo con la iglesia? Es la sombra y la luz. Y en muchos pasajes Dios, usando a su siervo, o a veces directamente les decía, miren, aquí pongo frente a ustedes la vida y la muerte, decidan. ¿Está entendiendo? Entonces, seguimos con 3:16 de San Juan. Ha dado la salvación, hay que entenderla en tres tiempos. En la mente infinita de Dios, Él ya sabe quiénes van a aceptar la oferta de amor y ya en su mente los ve como salvos. Pero faltando el punto de inflexión, el punto de conversión. Es clave el punto de conversión. Cuando íbamos caminando dándole la espalda a Dios, la obra la hace el Espíritu Santo y la palabra y nos presenta a Cristo. Y Cristo, que es el puente, nos lleva al Padre para salvación. San Juan 14:6. Y ahora hacemos un giro en 180 grados. Eso es conversión. Es una aplicación de un concepto militar. Vamos caminando, dándole la espalda a Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Nos arrepentimos y somos convertidos. Nacemos de nuevo. Ya por una fe que se produjo, nacemos de nuevo. Y ahora en el giro del punto de inflexión, el punto de cambio, el punto de conversión, ahora la cosa es a la inversa.
Ahora le damos la espalda a la vida antigua, al mundo, al diablo, al pecado y todo lo que nos separaba de Dios y que nos llevaba al infierno. Y ahora comenzamos a caminar como Pablo, Filipenses 3, como viendo al invisible, prosiguiendo a la meta, mirando al blanco, al objetivo final, al llamamiento supremo a la salvación. Entonces la salvación es un tema de 3 tiempos y por eso es que pocos los entienden. En Dios ya es un hecho. Eso es realmente elección. En Dios ya es un hecho. Para el ser humano está en el día a día, en tiempo presente, y por eso cuando vamos hacia el sistema calvinista hay algunos que viven como mundanos pero confiados que son salvos, y hay otros que se apoyan en el sistema arminiano y aunque son salvos toda la vida dudan de su salvación y viven con miedo. Pero cuando somos biblicistas y cristocéntricos, todo nuestro descanso de salvación está radicado en el nuevo nacimiento y en Cristo. Y sabemos que nuestra única meta es crecer y la salvación queda en manos de Dios. Y no nos desesperamos porque tenemos seguridad en Cristo, que es diferente a creerse salvo siempre salvo. Yo sé muy bien, lo aplico en mi propia vida. Yo nací caminando directo al infierno y hasta antes que Cristo me saliera al encuentro, mi destino era el infierno. Mi destino, lo que yo pensaba, no lo que pensaba Dios. Pero en su mente infinita estuvo el día bendito, el momento glorioso y la transformación de vida. Y ahora soy un hombre, y te lo digo honestamente, con Dios presente y con humildad, que no le temo a la muerte, porque sé en quién he creído. Y sé que mi vida está en manos de aquel que prometió darme vida eterna, y ese es mi descanso. Y también es un asunto de tiempo futuro. En la mente de Dios ya es un hecho, en nuestro caminar va en el día a día, en el presente, y es una esperanza futura para un día estar sentados en gloria con Cristo. Pero Pablo en Efesios, en el capítulo 1, nos dice que ya estamos sentados en lugares celestiales, apuntando al hecho que será una realidad futura, pero que ya parte con una realidad presente, que estuvo en la mente de Dios en un tiempo pasado. Espero que hayas entendido, no es difícil. Y mira, amado y amada, que ha dado, ya lo dio en tiempo pasado, porque el Cordero fue inmolado antes de todas las cosas, en la mente de Dios. A su Hijo unigénito, el monogenes, el Hijo de Dios por naturaleza, que vino a morir como Hijo de hombre para facultar a los hijos de los hombres que lleguen a ser hijos de Dios por adopción. Él es el unigénito, porque es Hijo de Dios por naturaleza, todo Dios, todo hombre. Pero Él muriendo en nuestro lugar faculta que los hijos de los hombres seamos adoptados hijos de Dios. Entonces Él es el Hijo por naturaleza, comparte toda la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, sin dejar de ser hombre. Pero nosotros somos hechos partícipes de esa naturaleza divina, sin ser Jehová Junior, porque nos permite acceder a la salvación gratuita por medio de la fe para la activación de la gracia, en una decisión también de amor por Cristo. Y nos salva, nos adopta y pasamos a ser hechos hijos de Dios por adopción. Para que todo aquel, note por favor, todo aquel, aquí no existe universalismo. No importa que hayas vivido más perdido que el diablo, te vas a ir igual con Dios, no. Solo inventó la falsa religión. Lo que va a transformar y va a producir el cambio, ya te lo expliqué. Y ahí sí, en ese sentido sí, Dios a partir de esto ya tiene un grupo. Pero no es que Él en su mente ya dicho estos van al cielo y estos van al infierno en forma antojadiza. No. Por eso es un plan, algo muy bien organizado para salvación. Y pone la fe como condición. Por eso es un amor incondicional, pero condicionado también. Incondicional en el sentido de que no hubo mérito alguno de hombre para que Dios hiciera tal obra tan magna, tan maravillosa. Pero la parte condicionante tiene que ver con la fe que depositemos en el Hijo de Dios. Para que todo aquel que en Él cree, y note por favor,
He observado y cotejado varias versiones bíblicas para que no digan, no, que la Reina Valera siempre ataca a la Reina Valera. He visto varias versiones bíblicas y en todas la salvación está en tiempo presente. Está fresca la sangre del Cordero. Aunque ya no hay una cruz en el Gólgota, en las áreas espirituales todavía está vigente la gracia de salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una posibilidad de pérdida, no de salvación, sino de perderse sin tener salvación, por supuesto. Entonces alguien va a decir, ¿se pierde la salvación? No, se van a perder individuos. La salvación como don de Dios nunca ha estado en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio, ¿quiénes van a ser salvos? Los que nunca han nacido de nuevo, no hay nada más que decir. Pero los que han nacido de nuevo, preocúpense de crecer, simple. Y después da las razones, mire, rápidamente. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, claro, si Él vino a salvar. Pero, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero, el que en Él cree, fe, condición fe, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¡Wow! Así como la salvación Dios la ve como un hecho en tiempo pasado, la condenación en su mente ilimitada también la ve como en un hecho pasado. Y no es que Él haya predestinado dos grupos, no, sino que Él sabe que va a haber un grupo humano, como al igual hay un grupo humano que le va a aceptar la oferta de amor. Él sabe de antemano que va a haber un grupo de hombres que van a rechazar obstinadamente y se van a condenar porque rechazaron. Porque sencillamente rechazaron y se endurecieron a la obra del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Endurecerse al punto de tener la mente cauterizada. ¿Le echamos la culpa al diablo? Sí. El diablo es el gran tentador que pone señuelos externos. Pero también somos completamente responsables porque en nuestra propia mente tenemos concupiscencias, deseos perversos y engañosos que muchas veces nos llevan por caminos errados. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se olvide que Pedro está presentado en Hechos 4:12, dice que en ningún otro nombre hay salvación bajo este cielo, en el nombre de Jesucristo. Pablo en Filipenses 2, en la secuencia del 6 al 11, nos dice que ese nombre por excelencia es el nombre que un día será confesado y un día habrá una postración. Toda lengua será abierta, o toda boca será abierta y toda lengua será articulada para confesar el nombre de Jesús, y toda rodilla se doblará demostrando que Él es el Señor. Ahora, entiéndase por favor, ahí Pablo no necesariamente está hablando de salvación, está hablando de reconocimiento. Hasta el mismo diablo en su momento va a tener que decir, sí, tú eres el Señor, pero eso no lo va a condicionar para que sea salvo. Y se va a doblegar, va a tener que doblar su rodilla diciendo, sí, tú siempre has sido el verdadero y tú siempre has tenido la razón. Y aquí es muy sencillo. ¿Qué es la condenación? Y aquí Cristo, el mismo Señor Jesucristo lo responde. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Alcanza a entender en este análisis de este versículo? Los señores reyes del contexto, que les encanta el contexto, les estoy poniendo en contexto. Tú que eres hipercalvinista y crees en una doble predestinación, ¿cómo entiendes este versículo, hermano? Si que te puedo llamar hermano. ¿Cómo lo entiendes? ¿Ah? ¿Cómo lo entiendes? ¿No alcanza a discernir que hay una capacidad de decisión? ¿O aquí Dios está obligando a los que se van para el infierno, los está obligando que decidan por el infierno? Así como tú crees que Dios está obligando a que decidan por el cielo los que están, según tú, en el grupo de los que van al cielo. ¿Ah? Claramente aquí está diciendo, va a haber un grupo que va a aceptar el amor de Dios que es en Cristo, y va a haber otro grupo que va a rechazar contundentemente esta relación de amor y va a decidir ir en contra. Y finalmente se van a condenar.
Y dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre perverso, el hombre malo, del corazón saca lo malo. Es sencillo de entender. Y mira cómo cierra ahora. Porque todo, una vez más sale lo universal y absoluto. Porque todo aquel que hace lo malo, entonces ya con todo aquel está dejando muy en claro que no existen dos grupos de antemano, escogidos al azar y antojadizamente, sino que hay una capacidad intrínseca propia del ser humano de decidir y tomar elecciones. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No nos olvidemos que Juan presenta a Cristo como la luz de los hombres. Entonces aquí está diciendo que hay quienes nunca van a considerar a Dios en la persona de su Hijo en sus vidas. Van a aborrecer la luz. Tinieblas y luz. Las tinieblas hablan de ignorancia, de perversión, corrupción y pecado. Y la luz habla de salvación, de pureza y de santidad, que equivale a la persona de Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. A nadie le gusta que les toquen su pecado. Y el problema es que Cristo enseñó que si seguimos en incredulidad en nuestro pecado moriremos. Por eso la fe es clave para la salvación. Pero también la Biblia enseña en Romanos 8:31 y en San Juan 8:31 y 32 que solo la verdad es la que liberta. Y el que permanece como esclavo va a quedar rechazado. Y necesitamos ser adoptados hijos para recibir herencia. Es sencillo de entender. Y de ahí viene toda la secuencia que te quería hablar, pero para otro devocional de Romanos 8:28 en adelante, en la secuencia de la cadena de salvación, los eslabones de salvación, donde finalmente vamos a ser glorificados para estar aptos a la presencia eterna con Dios. Y cierra diciendo esto: más el que practica la verdad. Ponga atención, el que practica la verdad. ¿Dios te obliga a practicarla? ¿Dios te golpea duramente para que tú practiques la verdad? ¿Como Dios te deja tu suerte para que practiques la maldad? ¿O hay un ofrecimiento para quien quiera recibirlo? No, aquí no dice que Dios te está obligando a practicar la verdad. Como tampoco dice que Dios te va a dejar a la deriva sin una posibilidad de que acceda a esta salvación. Por favor, voy a pedir a los teólogos, vuelvan a la Biblia. Se afiebraron, se enfermaron, se salieron de la Biblia por seguir el textito que algún teólogo preparó. Si el textito del teólogo, por grande que sea, está fuera del foco bíblico, considera que eso es simplemente basura. En cambio, la palabra de Dios, que es eterna, aquí está todo el fundamento salvífico y teológico. Vuelve a la Biblia. Este va a venir a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Eso es justificación. Entonces, conclusión en tres partes, consejo y consigna. Conclusión en tres partes. Número 1. No existe una doble predestinación. Jamás ha existido y eso es diabólico. Número 2. Tampoco existe un universalismo. Todos los perritos se van al cielo. No. Número 3. ¿Qué sí existe? Existe una oferta de amor y una decisión humana a esa oferta. Y eso marca la diferencia y el destino final del individuo. Consejo. Ya lo dije, volvamos a la Biblia. Analicemos Biblia, meditemos Biblia, presentemos Biblia y vivamos Biblia. Consigna y lema para el día de hoy: Dios no hace acepción de personas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.